Este mediodía se emitió el sorteo de la fase previa de Copa Libertadores de América y Sudamericana, buscando lugares en la fase de grupos de estos dos torneos continentales que nos tendrán a todos pendientes a lo largo de la temporada 2025. No tengo muy claro si la transmisión era en vivo y en directo o simplemente una transmisión en vivo a través del canal de YouTube, de quizás un video pregrabado, pero por la duda la muchachada de Conmebol se atajó y dijo: esto está todo legal, todo transparente, todo auditado, y para que nadie sospeche y que diga que aquí le enfriaron el bolillero. Bueno, la cuestión es que ya sabemos cuáles son los equipos y los cruces. En Sudamericana, en la fase previa para algunos países en sus series locales, y en Copa Libertadores de América en un entrevero un poquito más complejo que intentaré desarrollar en este video, el último del año en cuanto a temas de actualidad. Les agradezco a todos, como siempre, el me gusta a este video, sus comentarios con respecto a los temas que voy a ir desarrollando y, por supuesto, si no lo han hecho hasta ahora, suscribirse al canal. Además hubo tiempo para el autohomenaje al señor Alejandro Domínguez, pasándose la mano por el lomo, poco menos que es el único responsable que la FIFA nos haya desparramado 3 partidos como para que podamos festejar en un mundial que, no sé, quizás tenga 68.000 equipos más o menos. Y bueno, Uruguay, Argentina y Paraguay tendrán un mísero partido cada uno en homenaje al centenario de la historia del Campeonato del Mundo de la FIFA. También me pregunto qué tendrá que ver Paraguay con esto. Sí, que está la sede de Conmebol. En realidad, el estadio donde se va a jugar lleva el nombre del padre del presidente de Conmebol, por el lado de Argentina, uno podría decir. Y bueno, jugó la final del Campeonato del Mundo del 30, ponele, y el único que creo que tiene motivos para poder celebrar el centenario, es decir, algo en casa tiene que haber, es Uruguay, que fue el organizador del primer campeonato del mundo de la FIFA. En fin, estos son negocios que pasan muy por encima de nosotros, no tenemos ningún tipo de incidencia, y estos 3 partidos simplemente demuestran cuál es el peso que tiene Conmebol, minúsculo, en el concierto internacional a nivel político. Y la cuestión está en la interna y en las peleas que pueden llegar a tener por el poder en la comarca, que es lo que habitualmente hacen nuestros dirigentes sudamericanos. Antes de seguir metiéndome en este embrollo que realmente suele ser muy tedioso y aburrido, vamos a ver cuáles son los cruces de esta fase preliminar de Copa Sudamericana, que no incluye equipos argentinos y brasileños. Y acá es un tema que me gustaría que ustedes en la zona de comentarios puedan participar, porque la Copa Sudamericana, al igual que la Libertadores, va a tener en su fase de grupos 32 equipos. Ya hay equipos argentinos y brasileños que están instalados y que no tendrán que jugar estos partidos que les voy a describir a partir de este momento. Y ahí es donde me pregunto, bueno, la pertinencia de que esto sea así y lo atractivo que puede llegar a ser tener más variedad de equipos en fase de grupos de todos los países. No soy ingenuo, tengo claro que hay cuestiones comerciales, que hay cuestiones de derecho de televisión, que pueden llegar a ser más atractivo tener cruces de un equipo brasileño con un argentino, o tener varios equipos brasileños para desparramar el interés sobre ese país, que es el que probablemente ponga más dinero a nivel de derechos televisivos y de otro tipo de sponsorización. Sin embargo, creo que es un tema recurrente todos los años, la pertinencia de, bueno, che, ¿en serio tenemos que fumarnos 8 cuadros brasileños en la Libertadores, 6 argentinos o 7 o 5, y después en la Sudamericana una proporción similar? Y, por ejemplo, que en fase preliminar de la Copa Sudamericana 4 equipos de cada país busquen entre sí 2 cupos. En principio, a nivel deportivo no me parece justo, y quizás estaría bueno que también los equipos argentinos y brasileños participen de esta fase preliminar y no mezclar la Copa Libertadores con la Sudamericana, porque sucede que los equipos que llegan a fase 3 de Copa Libertadores de América, es decir, la previa a la fase de grupos, los que pierden esos cruces se van a la Copa Sudamericana. Y ustedes fíjense, un equipo que sale cuarto en su liga, por ejemplo, vamos a suponer en Uruguay, el que salió cuarto fue Defensor Sporting, puede llegar a quedar eliminado en fase 2 de la Copa de la Libertadores,
y se queda sin torneo internacional. Un equipo que por mérito deportivo hizo mucho más que Cerro Largo, que estuvo por debajo del cuarto puesto, y si le gana el cruce a Danubio se mete en la Sudamericana y participa rápidamente en fase de grupos, en un camino a priori mucho más fácil que el de Defensor Sporting. Más allá de que se la juegan en un partido, acá no va a tener que después jugar contra Boca o contra Corinthians o contra cualquier otro equipo, con partidos de ida y vuelta, viaje y todo lo que eso conlleva. Entonces, me parece que habría que separar la paja del trigo, hacer algo más justo para clasificar a la Copa Libertadores de América y quizás en lugar de ser 4 cupos para los equipos uruguayos o colombianos o ecuatorianos o venezolanos o lo que sea, de hecho los venezolanos muchas veces termina pasando que se eliminan entre ellos antes de llegar a la fase 3 o puede pasar con los ecuatorianos este año, donde el Nacional y Barcelona pueden cruzarse en fase 2 y siempre y cuando clasifique el Nacional en su cruce de fase 1, ahí va a clasificar un solo ecuatoriano y de 4 ya de pique sabemos que va a haber 3 como máximo equipos de aquel país. Entonces en este entrevero me gustaría que ustedes en la zona de comentarios me digan cuáles pueden llegar a ser las soluciones para mantener, sí, quizás más equipos brasileños. El otro día conversaba con Gastón del canal Tenemos Wi-Fi y tenía otros canales por allí, me tiene mareado con tantos canales Gastón, que me decía, el Brasileirão es mucho más difícil para los equipos brasileños que la propia Copa Libertadores de América, porque están todos los equipos que nos es difícil a todos nosotros y más otros tantos en una pelea titánica para llegar a Brasileirão. Lo de esta temporada de Botafogo fue hazañoso, ganar el Brasileirão y la Libertadores no es para cualquiera. Pero bueno, la cuestión es que tenemos 2 competencias que aparte se mezclan. Yo le quitaría eso, que el tercero clasifica a la Copa Sudamericana, ese invento para un consuelo que no tienen, por ejemplo, los que quedan fuera en las fases preliminares de la Libertadores. Yo iría a los 32 de la Sudamericana y que ni siquiera haya un repechaje con los de la Libertadores. Y bueno, papi, si no pudiste estar entre los 2 mejores de la fase de grupo de la Libertadores entre la Sudamericana, va para ahí fuera, rapaz. Se te terminó la temporada internacional para vos en el resto del año. Me parece que sería lo más justo, pero bueno, el señor Conmebol quiere repartir platita, que todos estén contentos y que tengan la sensación de que juegan más partidos y que participan de más competencias, más equipos. Los distribuiría de alguna manera diferente, haría que los equipos brasileños y argentinos participen en mayor cantidad en fases preliminares y que se eliminen entre ellos. Y de esa forma quizás poder llegar a algo menos injusto, porque justo nunca va a ser este camino de cada uno de los equipos ni la cantidad de participantes. Serán 8, serán 6, serán 4, los brasileños van a seguir llegando a las instancias definitorias de la Libertadores. Y también lo otro que podría volver a aplicar, que se hizo en épocas pasadas de la Copa Libertadores de América, es tratar que impedir que la final se juegue entre equipos del mismo país. Entiendo que deportivamente no está bien, pero durante muchos años en la Libertadores se hizo y eso permite variedad. Permite que, por ejemplo, un equipo de determinado país pueda competir contra los que hoy dominan en el continente, que son los brasileños. Y bueno, y tal vez empezar a solucionar eso para que la Copa no pierda interés a partir de los cuartos de final, donde son 6 brasileños, 5 brasileños, como pasó el año pasado en cuarto de final, eran 5 brasileños, Peñarol, River Plate y Colo-Colo. Entonces, cuando ves eso que está sucediendo y rompe los ojos, bueno, hacelo eliminarse entre ellos. Está bien que llegue uno hasta la final o capaz que hasta semifinal y que compita con otro. Y a partir de allí acomodar un poco los tantos para que sea más entretenida la Copa y que mantenga el interés por parte de mayor cantidad de hinchas. En fin, no me quiero ir a las ramas, pero es un tema lindo para discutir y de nuevo los animo para que participen por allí en la zona de comentarios. En la fase preliminar de la Copa Sudamericana, los duelos estarán entre Universitario, que es el único de Bolivia que está clasificado hasta el momento. La Liga Boliviana termina este fin de semana. Bolivia 3, Bolivia 2, Bolivia 4 son los otros sorteados. Los que están en primer lugar
de estos equipos son los que juegan como local, porque además es un partido solo que tienen para clasificar a la fase de grupos. Por el lado de los chilenos, Universidad Católica Palestino, Unión Española Everton, Junior de Barranquilla, América de Cali, Once Caldas y otro representante también de Colombia. Son los 4 que estarán por aquel país. En Ecuador, Mushuk Runa y Orense, Universidad Católica y Aucas pelearán por esos 2 lugares en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Por el lado de Paraguay, Sportivo Luqueño, Sportivo Ameliano, Guaraní y 2 de Mayo son los 4 equipos que van a jugar. ADT, que es Tarma, no me acuerdo cuál es las siglas de AD, pero Asociación Deportiva Tarma, creo que ese es el nombre, que parece una filial de Sporting Cristal a juzgar por el escudo. Jugará ante Cienciano y Atlético Grau ante Cusco, antes conocido como Real Garcilaso. Por el lado de mis uruguayos, Racing Club de Montevideo se enfrentará a Montevideo Wanderers, mientras que Cerro Largo jugará ante el Danubio Fútbol Club. Esos serán los cruces de Uruguay. Academia Puerto Cabello recibirá a Metropolitanos, mientras que Deportivo La Guaira lo hará ante el mayor ganador del fútbol venezolano en su liga local, el Caracas Fútbol Club. Eso por parte de la Copa Sudamericana. No voy a estar hablando de una predicción para estos equipos, porque realmente uno no sabe cómo serán los planteles el año que viene, ni cosa que se le parezca, y de hecho no tengo ni idea en correspondiente de los equipos. Puedo decir por el nombre más o menos cuál me parece, o tirar un zapallazo simplemente para llenar minutos acá en el canal, cosa que intento no hacer, y como siempre los animo a dejarle el me gusta a estos videos, sus comentarios y la suscripción al canal. Ya pasamos los 23.000 suscriptores, cosa que les agradezco mucho, y bueno, veremos si en esta temporada 2025 podemos aumentar aún más esta cantidad y agrandar la comunidad del canal. Voy a estar cubriendo el Sudamericano Sub-20, además de estas fases preliminares de la Copa Libertadores de América, donde no todos se animan a comentar. Pues bien, acá como siempre, hablando por ejemplo de lo que va a suceder en fase 1, donde un representante de Bolivia, que hasta ahora no sabemos quién es, puede ser The Strongest, por ejemplo, jugará ante el Nacional de Ecuador. Nacional de Paraguay recibirá a Alianza Lima, mientras que Monagas de Venezuela recibirá a Defensor Sporting. Todo esto serán los partidos de ida. Los que aparecen a la derecha de la imagen serán los que definan en el partido de vuelta por estar mejor ubicados en el ranking Conmebol. Ese ranking Conmebol que el otro día en la pestaña de comunidad les mostré y se ha publicado por allí en todos lados, puede llegar a definir desempates en fases de grupos de Copa Libertadores o de Sudamericana. En caso que todos los rubros de desempate estén igualados, goles a favor, goles en contra, tarjetas amarillas, no sé, tiros de esquina, no sé ya a esta altura cuántos ítems van a poner para desempatar, el último es ranking Conmebol, y puede pasar que por ese simple hecho te quedes afuera. Un ranking Conmebol que tiene a Botafogo en el lugar, creo que es 21 o 23, básicamente porque se considera los últimos 5 años, tanto dentro de la competencia local, donde hay ciertos parámetros que vayan a saber quién es el que hace ese tipo de consideraciones, ese tipo de ponderaciones a la hora de decir cuál es cómo se parametriza ser campeón en Uruguay o en Venezuela o en Argentina o en Brasil, y también la competencia a nivel de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, donde van sumando puntos. Y bueno, no voy a hacer un video con eso, porque la verdad bastante aburrido. ¿Qué va a suceder en fase 2? Pues bien, Deportes Iquique va a jugar ante Santa Fe. Ese es un cruce que ya está asegurado. El que gane de esos dos va a jugar Copa Libertadores o Sudamericana. Eso es lo que pasa en fase 2. El que gane de ese cruce se asegura competencia internacional en fase de grupos de uno de los dos torneos. Luego en fase 3, el que gana va a la Libertadores y el que pierde va a la Sudamericana. Otro representante de Bolivia, creo que este puede llegar a ser The Strongest, Bolivia 3,
va a jugar contra Bahía. Bahía que vuelve a la Copa Libertadores de América. Creo que esto va a ser su tercera participación. Bahía fue el primer campeón del Brasileirão. Le ganó la final al Santos en el año 59 y por eso Bahía tiene el honor de ser el primer equipo brasileño en participar de la Copa Libertadores de América, aquella que se disputó en el año 1960 solo con campeones de alguno de los países de Conmebol y en aquel momento era Copa de Campeones de América. Cerro Porteño va a jugar contra el ganador del E3, que es Monagas contra Defensor Sporting. Este cruce bastante complicado para los dos que clasifiquen ante el equipo de Cerro Porteño. Luego de Barcelona Barcelona de Guayaquil va a recibir al ganador de El Nacional o el representante de Bolivia, uno de los, creo que es Bolivia 4 en ese caso. Universidad Bulo Bulo, San Antonio Bulo Bulo, perdón, y seguramente Bolívar sean el 1-2-2-1, dependiendo de cómo quede cada uno de ellos en la fase de grupos de Copa Libertadores de América. Si no estoy mal informado, como siempre, la zona de comentarios, correcciones, críticas, lo que quieran decir, son siempre bienvenidas. Universidad Central de Venezuela la tiene complicadísima contra Corinthians. El Chimao vuelve a la Libertadores desde las profundidades de la Copa y se enfrentará a este equipo venezolano. Uno de los representantes de Colombia, Colombia 3, jugará ante Melgar de Perú, Boston River ante Ñublense de Chile, mientras que el clasificado número 2 de fase 1, E2, el ganador entre Nacional de Paraguay o Alianza Lima, será rival de Boca Juniors, el último de estos 8 clasificados, de estos 8 cruces de fase 2. Luego viene la fase 3 y por ahí les estoy mostrando cómo quedarán los cruces y cómo es que se pueden llegar a dar. Por el lado de Iquique e Independiente Santa Fe jugarán contra el ganador de Boca Juniors, Alianza Lima o Nacional de Paraguay. Este cruce me parece que Boca puede llegar a pasarlo y me parece que hasta el primer cruce ya le va a asegurar Libertadores o Sudamericana. Uno con Boca nunca sabe porque puede llegar a sorprender, pero bueno, desde la AFA se hizo todo lo posible para que Boca esté acá. Estaremos siguiendo de cerca esos partidos a ver si no pasa nada raro. Boca debería pasar sin ningún inconveniente a la Copa Libertadores. Quizás Independiente Santa Fe o el Nacional de Paraguay. Bueno, Alianza Lima también anda bien, pero uno no puede confiar nunca en Alianza Lima en un cruce y mucho menos cuando es contra Boca, si es que sucede y eliminan a los paraguayos. Luego Bahía contra el boliviano que le toque, Boston River y Ñublense. Este camino, tanto para Boston River y Ñublense, puede llegar a ser auspicioso, por decirlo de alguna manera. Pasar para Boston River o Ñublense, ese cruce le va a significar tener competencia internacional en la primera parte del año al menos, tanto Libertadores como Sudamericana, y le diría que enfrentarse a Bahía va a ser difícil, pero dentro de los cruces que aparecen por ahí está dentro del término medio, digamos, más allá de que los brasileños siempre son complicados. Botafogo llega desde esta fase 2 de Copa Libertadores de América, donde fue sorteando rivales y se terminó metiendo como campeón en esta temporada 2024. Por el otro lado del cuadro, Cerro Porteño, que va a jugar contra Defensor Sporting o Monagas. Colombia 3, que jugará ante Melgar de Perú. Después el equipo de Barcelona de Guayaquil, que va a enfrentarse al equipo de El Nacional o el equipo que ya les digo, lo tengo por acá, El Nacional o el equipo boliviano que clasifique este fin de semana. Esto es un entrevero de Bolivia 4, Bolivia 2. Ni siquiera llegaron a poner el nombre. No está muy claro cuál es. Y después el equipo de Corinthians va a jugar contra el equipo universitario venezolano. Me parece que por allí, entre Corinthians, Barcelona y el Nacional, puede llegar el Nacional o el equipo boliviano pueden llegar a estar los clasificados. Corinthians es el gran candidato de ese cruce, difícil para Barcelona y el que se cruce en su camino. Creo que por el lado de Cerro Porteño, salvo que el que caiga como Colombia sea un equipo muy pesado,
tiene como el camino un poquito más allanado de todos estos cruces, pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Así está la cosa en las competencias Conmebol de este año, porque bueno, ya están los clasificados tanto de Copa Sudamericana, de Copa Libertadores, y les pregunto a ustedes, ¿quién es el equipo que tiene el camino más complicado? ¿Cuál sería la solución para ustedes en las fases preliminares? ¿O cómo armarían el formato de la Copa Libertadores de América? ¿Le agregarían más grupos, por ejemplo? ¿Tratarían de contemplar más equipos de otros países? ¿Quitarle a los brasileños? ¿Ponerle a quién? ¿Sumar un cupo más directo a fase de grupos para el resto de los países? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo distribuirían? Si fuesen 3 por país, por ejemplo, serían 30 equipos. Me quedan 2 cupos para cubrir en la fase de grupos de la Libertadores. ¿Podría ser posible? Y tener, por ejemplo, cruces entre argentinos, brasileños y quizás, por ejemplo, entre argentinos, brasileños, para ver quiénes son esos otros 2 cupos, para tener uno más de cada uno, o esos 2 reservados, por ejemplo, para el campeón de la edición anterior de la Libertadores y de la Sudamericana. Deportivamente eso sería lo justo, 3 de cada uno, y olvídense de las fases previas. ¿Qué pasa cuando no hay fases previas? No hay platita para repartir y hay menos votos para apoyar al señor Conmebol, que claramente necesita de muchos equipos recibiendo dinerito, regalías por sponsoreo y transmisiones de televisión, que después se las termina sacando si se tiran 3 bengalas de porquería o se hace una fiesta en un estadio. Esa misma fiesta que después la propia Conmebol vende para el público en general a través de sus redes sociales y otros canales de comunicación. En este mundo de hipocresía y contradicciones, seguiremos hablando del fútbol de nuestro continente, que lo vemos porque somos hinchas y nos gusta el fútbol. Un día nos vamos a terminar aburriendo de todo esto, capaz que no lo hacemos más. Desde mi parte, intentaré a lo largo de toda la temporada 2025 hacer el seguimiento de todos estos partidos, para que ustedes por aquí, en este canal, lo tengan todo en un solo lugar y sigamos hablando, como desde hace varias temporadas, de las competencias Conmebol, ya sea con análisis de los partidos, comentarios un poco más rápidos y también el podcast que haremos junto a Rodrigo a partir de la fase de grupos, hablando de todos estos partidos que se nos vienen. Muchísimas gracias por el tiempo que me han prestado, les agradezco y mucho haber seguido este canal, haberse sumado este año 2024 y por supuesto desde hace mucho más tiempo. Se agradece y mucho el me gusta a este video, los comentarios, la suscripción y nos vemos el año que viene con mucho más fútbol aquí en este canal. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.